noches, el día de hoy siendo jueves 15 de octubre, las 8:10 de la noche, vamos a empezar con la segunda parte del primer capítulo de la unidad 1 del sílabus Evaluación Tributaria y Contable. En esta segunda parte vamos a trastocar temas que tienen que ver con de carácter netamente impositivos, en este caso tributarios. Para ello tenemos el tema de la SUNAT, ¿no? En la primera parte hemos visto qué significa auditoría tributaria. Hemos visto buenas noches. ¿Sí? ¿Alguien tiene una consulta? Juan Carlos Coyo Nieble. Listo. Entonces, vamos a empezar con la exposición del día de hoy. La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributarias, es la encargada de regular el tema de la recaudación de impuestos. ¿Y qué es la SUNAT? La SUNAT, esta superintendencia, fue creada con la Ley 24829 bajo el Decreto Legislativo 501 y de la Ley 29816, fortalecimiento de la SUNAT. Este organismo es el encargado de recaudar los impuestos y está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Bueno, esa es la base legal. Bueno, ustedes ya esto lo han visto, ¿no? Porque son gente de octavo ciclo, ya han visto estos temas. Pero igual hay que ver la parte genérica, ¿no? ¿Por qué es importante la SUNAT? Porque bueno, permite poner en orden todo el tema de la recaudación de impuestos en el país, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la SUNAT? ¿No? Administrar, fiscalizar, recaudar los tributos internos, con excepción de las municipalidades, y el desarrollo de las funciones respecto a las aportaciones del Seguro Social, llámese Salud, y la ONP, ¿no? También administrar y controlar el tráfico internacional de mercancías, lo que es aduanas, ¿no? Ahí también hay impuestos. Facilitar las actividades económicas de comercio exterior, así como la inspección del tráfico internacional de las personas, medios de transporte, desarrollos de acciones necesarias para prevenir y reprimir los delitos aduaneros, contrabando. Proponer la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras, ¿no? Proveer servicios a los contribuyentes y responsables a fin de promover y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sus funciones: administrar los tributos internos del gobierno, proponer al Ministerio de Economía y Finanzas normas tributarias y aduaneras, básicamente, ¿no? Y tiene su misión y visión. Su misión es servir al país, proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la competitividad y la protección de la sociedad, mediante la administración y el fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo. ¿Cuál es su visión? Convertirnos en la administración tributaria y aduanera más exitosa, moderna y respetada de la región. Exitosa porque lograremos resultados similares a los de las administraciones de países desarrollados. Bueno, le falta un montón, pero bueno. Moderna porque incorporaremos en nuestros procesos de tecnología más avanzadas y utilizaremos los enfoques modernos de gestión de riesgo y fomento en el cumplimiento voluntario, etc. Bueno, esto es lo que dice la SUNAT, ¿no? Esto es lo que es la SUNAT, etc. Bueno, pero ¿por qué pagamos impuestos? Porque el Estado necesita solventar gastos públicos, tales como construcción de carreteras, hospitales, colegios, paga planilla de los servidores públicos, ¿no? Las famosas planillas de los servidores públicos. Y acá viene una reflexión, ¿no? El tema del servicio público, ¿no? Acá, cuando hablamos de servidores públicos, y como habremos visto, dos conceptos bastante dinámicos, ¿no? Arriba mirábamos el bien común y acá abajo vemos servidores públicos, ¿no?
Significa entonces que tú, al ser servidor público, es que brindas un servicio al país, ¿no? No un servicio a tu bolsillo, sino un servicio al país, ¿ya? Entonces hay un abismo de diferencia de nuestra realidad con lo que está escrito, ¿no? Porque sabemos por todos los acontecimientos vistos, no de ahorita, ni de ayer, ni de hace días, sino de hace muchos años, de que esto de servidor público no se practica, ¿no? O sea, debe haber servidores públicos honestos, ¿no? Pero tampoco lo hay. ¿Quiénes pagan impuestos? Los contribuyentes, tú y yo. ¿Todos los contribuyentes pagan el mismo impuesto? No. Existen diferentes regímenes tributarios para los contribuyentes y ahí es donde comenzamos la parte tributaria, ¿no? Los regímenes tributarios en el Perú son marcados de acuerdo a la necesidad de cada contribuyente, ¿no? Entonces comenzamos con el régimen único simplificado, con el RER, el impuesto especial de la renta, y el impuesto general del impuesto a la renta. Hay el nuevo RUS también, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Pero esto es en un marco general. Entonces comenzamos con el nuevo RUS. Ahí está. Es un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores, ¿no? En función de, y paga una cuota mensual en función de sus cuotas, sus compras y ingresos, ¿no? Acá está, tenemos cuáles son los objetivos del nuevo RUS. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los pequeños contribuyentes, propiciar que los pequeños contribuyentes aporten al fisco de acuerdo con su capacidad contributiva. ¿Quiénes se pueden acoger al nuevo RUS? Las personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas que exclusivamente obtengan renta por realizar actividades empresariales. Por ejemplo, un pequeño comerciante, bodeguero o un pequeño industrial que elabore polos. Son ejemplos, ¿no? Las personas naturales, caso B, las personas naturales no profesionales domiciliadas en el país que perciban rentas de cuarta categoría únicamente por actividades de oficios. Por ejemplo, los ingresos de un pintor, de un jardinero, de un electricista. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse al nuevo RUS? Hay 4. Los primeros son: los ingresos brutos no deben superar los 360.000 soles en el periodo fiscal, en el transcurso de este periodo fiscal, o en algún mes tales ingresos no deben pasar los 30.000 soles. 2. Realizar actividades en un solo establecimiento o una sede productiva. 3. El valor de sus activos fijos afectados a su actividad no debe exceder de 70.000 soles. 4. Las adquisiciones y compras afectadas a la actividad no deben de superar los 360.000 soles por año, o cuando en algún mes dichas adquisiciones superen los 30.000. ¿Quiénes no pueden acogerse al nuevo RUS? Entre otros, tenemos a los transportistas de pasajeros y de carga pesada, los notarios, los martilleros, los comisionistas. ¿Cuántas son las categorías del nuevo RUS? Son 5. Acá tenemos, ¿no? La primera categoría, si todos sus ingresos son de 5.000, tu cuota mensual es de 20 soles. Si en el mes tienes 8.000, tu cuota mensual es de 50 soles. Si tus ingresos son de 13.000, tu cuota mensual es de 200 soles. Y si tus ingresos son de 20.000, tu cuota mensual es de 400 soles. Y tenemos la quinta y última de 30.000 y tu cuota mensual será de 600 soles de impuesto RUS. Ahora tenemos el RER, el régimen general de renta. Perdón, el especial de renta, ¿no? No, el especial de no, ese es el general. Comprende a todas las personas, naturales y jurídicas, que generan renta de tercera categoría, ¿no? Sabemos que son 5 rentas, o sea, son octavo ciclo, si saben, ya lo saben todo. Entonces, esta renta es la tercera categoría, que es la que generan las empresas, provenientes del capital de trabajo, etc., ¿no? ¿Quiénes son considerados dentro de renta categoría? Bueno, ya lo vimos, los comerciantes o industrias que tienen la generación de, acá está, ¿no? Industria forestal. A ver, vamos a ponerlo un poco más grande para que lo puedan ver. Ya. Las derivadas del comercio e industria minera, de explotación agropecuaria,
forestal, pesquera o de otros recursos naturales, ¿no? En realidad es todo aquel que ejerce comercio, ¿no? Persona natural o jurídica que sobrepase, ¿no? Los porcentajes que indica la ley, ¿no? Ok, aquellos contribuyentes que desean incorporarse al régimen general pueden realizarlo en cualquier momento del año, ¿no? Si provienes del RUS, podrás acogerte previa comunicación del cambio de régimen mediante un formulario 2127. Y si provienes del RER, con la presentación de la declaración de pago en el mes que te incorpores utilizando el PDT 624. Ahora, ¿qué impuestos declara los que están en régimen general? Perdón, acá. Régimen general, se acoge al régimen, el impuesto general a las ventas es el 18% que te obliga a la deducción del crédito fiscal, y el impuesto a la renta, que es el 30% de las utilidades, ¿no? ¿Qué es el impuesto a la renta? Ustedes saben que es el impuesto a la renta tercera categoría, el concepto, y qué obligaciones se deben cumplir. Bueno, acá hay libros contables, ¿no? O sea, acá hay libros contables, electrónicos, sistemas de costos, hay varias cosas, ¿no? Si los ingresos son menores de 100 UITs, deberán llevar registros de ventas e ingresos de compras. Hay un cuadro resumen más abajo, ¿no? Pero esto es usual, ustedes ya lo han visto, ¿no? El cálculo mensual del impuesto a la renta es de determinación de los pagos a cuenta, suspensión de pagos a cuenta de tercera categoría, procedimiento de suspensión de pagos a cuenta. Claro, hay acá algunas cosas que han cambiado por el tema de la pandemia, ¿no? El cálculo anual del impuesto a la renta, igual, ¿no? Se han eliminado los plazos, sobre todo los plazos de presentación, creo que ya se activaron hace menos de un mes. Las tasas del impuesto a la renta, declaración y pago del impuesto a la renta. Bueno, se declara y paga el impuesto dentro del plazo de vencimiento. Hay un cronograma de pago, ¿no? De declaración y de pago, ¿no? Anual. Eso es todo el régimen general. Ahora nos vamos al RER, ¿no? El régimen especial de renta. El RER es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría provenientes de... Aquí viene la diferencia, ¿no? O sea, el RER son de tercera categoría, pero solo los que provienen de actividades de comercio e industria, actividades de servicio, y si su tasa es de 1.5 de los ingresos netos mensuales. ¿Ya? Así es. Actividades extractivas, industriales, comercio, servicio y actividades agropecuarias. Requisitos. Los ingresos anuales no deben superar 525.000 soles. El valor de sus activos no debe superar 126.000. El personal afectado a la actividad no debe ser mayor a 10 personas por turno de trabajo. Y el monto acumulado de adquisiciones al año no debe de pasar los 525.000 soles. Esos son los requisitos para hacer un RER. Las obligaciones: tienes que llevar libros, como ves acá, emitir comprobantes de pago, declarar tus obligaciones tributarias, efectuar las retenciones a tus trabajadores, dependientes e independientes, y comunicar también la suspensión a las actividades y mantener actualizado su RUC, ¿no? Efectuar la baja del RUC en el caso se cierre o cese las actividades, si la cosa empeora. Las ventajas del RER: deben declarar y pagar mensualmente 1.5, porque en el otro es 2%, ¿no? En el régimen general, de los ingresos netos mensuales, y el impuesto general a las ventas, IGB fijado 18%, a partir del 1 de marzo de 2000, antes era 19, es igual al régimen general, o sea, 18%. Los contribuyentes del RER solo registran sus operaciones en los siguientes libros. O sea, si te afectas al RER, vas a registrar 2 libros, compras y ventas, básicamente, ¿no? Tienes que comunicarlo. ¿Cómo acogerse? Acá está. Tratándose de contribuyentes que inician actividades en el transcurso del ejercicio, y tratándose de contribuyentes que provengan del régimen general o del nuevo, del simplificado, ¿no? Si quieres cambiarte al RER, puede ser, ¿no? Hay gente que está en el régimen general y quiere ser RER, y hay gente que está en el régimen RUS y quiere ser RER
también. Acá están el acogimiento se realizará únicamente con ocasión de la declaración y pago que corresponde al periodo de inicio de actividades declarado en el RUC. ¿Ya? Y el otro es el acogimiento se realizará únicamente con ocasión de la declaración y pago que corresponde al periodo que se efectúa, o sea, mediante el PDT, ¿no? Mejor dicho. ¿Quiénes no pueden acogerse? Actividades médicos, odontólogos, veterinarios, estudios jurídicos, estudios contables, arquitectos, informáticos, asesoramiento, ellos no pueden incorporarse. Y finalmente, lo que hemos dicho, ¿no? El tributo del impuesto a la renta de tercera categoría RER es 1.5 de los ingresos y el IGB es 18%. Listo, esa sería la primera parte. Vamos a pasar a la segunda exposición. A ver, un minuto, por favor. Listo, tenemos entonces la segunda parte ya tipificado lo general. Vamos a ir ahora a hablar de lo específico. El registro único de contribuyentes, ¿no? ¿Qué cosa es el registro único de contribuyentes? Acá está, es un registro informático de la SUNAT que contiene los datos de identificación de los contribuyentes a nivel nacional. Este RUC tiene que contener de manera inmediata 11 dígitos y el trámite es gratuito, ¿no? Los requisitos para su tramitación y modificación son sencillos, bueno, etcétera, ¿no? Aquí la idea es que ustedes, me imagino que conocen cómo inscribirse en el RUC, pero igual la primera parte te pide hablar de la parte inicial, que es todo lo que tiene que estar relacionado a la auditoría tributaria. Hay un tema que, bueno, ahorita termino, antes de exponer esto, quería el día lunes que tuvimos la primera clase de evaluación tributaria contable, ya me acordé, no hubo casi nadie, ya, así que vamos a tener que repetir la clase y la voy a repetir ahorita. Vamos a tener entonces listo, entonces acá tenemos un poco recordando el tema de la primera clase. No hubo nadie porque aparentemente estaban en el partido de fútbol. Ok, entonces tenemos acá la auditoría tributaria, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de la auditoría tributaria? Vimos que era un control estricto, sistemático, que la realiza en nuestro caso una entidad fiscalizadora, que en este caso es SUNAT, en el caso de nosotros, ¿no? Acá hay varios conceptos, esto va a venir del examen obviamente, ¿no? Yo voy a darle toda esta información al coordinador, así que estudienlo, ¿no? Acá también hay otro concepto, cualquier concepto de estos puede venir del examen final, pero ustedes están preparados, son de octavo ciclo, o sea que ya han visto todo esto, ¿no? Esta primera parte lamentablemente es totalmente teórica, así que van a tener que leer. El concepto final de la auditoría tributaria es el examen y análisis de las transacciones realizadas por la entidad efectuado en base a la aplicación de procedimientos administrativos sistemáticos, ¿no? Ok, después tenemos quienes la realizan, ¿no? Quienes realizan esta auditoría tributaria, ¿no? Acá el servicio de los impuestos internos, en este caso, en nuestro caso SUNAT, y en el caso de profesionales independientes, ¿no?
El concepto, hay otro autor del concepto de auditoría tributaria, que es un examen realizado por un profesional, en el caso SUNAT, como les digo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la forma correcta de las obligaciones tributarias formales y sustanciales de todos los contribuyentes. ¿Ya? Después tenemos los objetivos de la auditoría tributaria, ¿no? Hay objetivos que están trazados incluso en el manual de SUNAT, ¿no? ¿Y cuáles son? Determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones juradas, verificar que la información declarada corresponda a las operaciones, verificar que las bases imponibles, créditos, tasas, impuestos estén debidamente aplicados y sustentados, y contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias. Ahora bien, ¿estos objetivos se cumplen o no se cumplen, ¿no? Lamentablemente ahorita en plena pandemia no se está cumpliendo, ¿no? Porque la mayoría de comerciantes, para comenzar, está perdiendo. Muchos de ellos ya se regresaron a sus orígenes y han cerrado los negocios. Y en el caso de los objetivos de la SUNAT no se están realizando debido a la pandemia, ¿no? Esos objetivos un poco que se han visto distorsionados y afectados porque lamentablemente no es dable hacer una fiscalización porque el virus se propagaría, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que también tiene que contemplarse al momento de realizar una verificación. Ahorita no podemos realizarla, ¿no? Entonces eso también es uno de los impedimentos que tiene la SUNAT para verificar la correcta recaudación de los impuestos, ¿no? Eso básicamente. ¿Cuáles son las etapas de la auditoría? Son 3: de planeamiento, auditoría tributaria igual, ¿no? Trabajo de campo e informe, ¿no? El planeamiento, según la NIA 300, significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad. Pero ustedes ya esto lo han visto, presumo que sí. ¿Sí? ¿Lo han visto? Pregunta. ¿Cuál es el requisito para llevar este curso de auditoría tributaria? Su preliminar. ¿Alguien está presente? ¿Aló? Bueno, chicos. Estudien porque todo esto que estamos viendo acá, les voy a ser sincera, ¿ya? No siento una conexión con ustedes, ¿ya? Es la segunda vez que llevamos este curso de auditoría tributaria. Sé que ustedes ya son de octavo ciclo, ustedes ya han visto estos temas, pero no me parece dable, y se los digo abiertamente, de que ustedes no estén de alguna manera conectados. Nadie responde. Hay una sola persona que ha respondido hace un minuto y de ahí nadie más. ¿Ok? Yo les sugiero que estudien, ¿ya? Entiendo que puede haber muchos problemas, ¿no? Puede haber bastantes problemas de que no tienen señal y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿ya? Entonces, lo que les puedo decir es de que estudien. Nadie responde. Les convoqué para delegados también, les pedí que se organizaran y tampoco nadie responde. Ustedes son 12 personas. La única persona que ha tenido algún tipo de conversación ha sido para pedirme el sílabus, que es Juan Carlos Coyo Nieble. Pero ninguno de ustedes tiene alguna intención de conversar conmigo. Pregunta. Ok. Yo simplemente lo dejo grabado y estudien las diapositivas. Listo, tenemos la clasificación de la auditoría tributaria. Está clasificada por su campo de acción, por iniciativas, por el ámbito funcional, el ámbito de aplicación, la auditoría financiera, la fecha determinada, la responsabilidad, el objeto de opinión y la auditoría financiera versus tributaria. Estas son las diferencias. El ámbito, la situación financiera y resultados y situación tributaria. A una fecha determinada y los periodos comprendidos. Responsabilidad y base del examen. Listo, esto será colgado en su oportunidad y paso al video. Y eso es todo.
Ahora sí procedemos a ver el video relacionado con la auditoría tributaria. Respecta completamente sus obligaciones fiscales. Esta función excede la mera verificación de la información suministrada por el contribuyente en su declaración de impuestos y la detección de discrepancias entre la información de la declaración y los libros y registros y otros documentos de respaldo. La función de auditoría también comprende la verificación de las obligaciones declaradas del contribuyente y la detección de discrepancias con la información disponible de terceros. En muchos casos, a los auditores no les alcanza con verificar libros y registros y constatar la información con terceros, sino que deben ir más allá del mundo de papeles creado por el contribuyente. Se puede obtener un panorama más real detrás del papel, investigando cómo la empresa es gestionada y operada, investigando las funciones y responsabilidades en el seno de las empresas, evaluando la calidad de los sistemas de teneduría de libros y los sistemas de controles internos, comparando el rendimiento de la empresa a lo largo del tiempo con un patrón de excelencia y con los competidores de la industria, y analizando el nivel de vida del contribuyente. Por lo tanto, las administraciones tributarias necesitan un conjunto de facultades fiscalizadoras que les permitan a los auditores cumplir estos roles apropiadamente, incluida la facultad de auditar a los contribuyentes en las instalaciones de sus negocios. Ok, entonces, como vimos en el tema de la auditoría, ¿no? Todo está relacionado, ¿no? Esta diapositiva, la primera que pusimos el día martes, está relacionado con la lectura para resolverlo, ¿no? Porque probablemente haya respuestas aquí en el PPT, haya respuestas en el video, ¿no es cierto? Sí, hasta el 18, Fedra, ¿no? Fedra, ¿qué tal? Hasta el 18, chicos, ¿no? Me parece. Pero está simple, ¿no? O sea, es para comenzar un poco a calentar, ¿no? Listo. Entonces, eso sería, ¿alguna pregunta respecto a la tarea para pasar a continuación con la... Yo les sugiero que lo lean y hagan un resumen, y recuerdo el resumen, cotejen con el PPT, con el video que han visto, y después de ahí ya recién podemos hablar de resolver el tema, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. En la lectura yo estaba leyendo, pero el detalle es que copiado, no sé cuál será el origen principal de la tarea. ¿Cuál será? Ajá. Sí, porque estaba leyendo y ahí aparece que como que página y como... No te entiendo, Keila, cuéntame. ¿Cuál es la pregunta? O sea, en la lectura estaba leyendo, pero ahí aparece en medio de la lectura así páginas y las fechas, el volumen 9. No sé si puede ir a la lectura, profesora. Sí, claro. Vamos a compartir la lectura, ¿sí? Acá está la lectura. En el mundo de las empresas, a través del pago de impuestos, forman parte importante del ingreso fiscal. Estas formas... Más o menos del medio, profesora, ahí abajo. Ya. Ahí dice, saldos iniciales de ejercicios económicos siguientes, sin 3, sea así. Supongo que eso no valdrá, ¿no? No, lo que pasa es que seguramente el cuadro se ha corrido, ¿no? Esto es una página, es un link. ¿Te refieres a esto del HTDOI organización? Sí, a eso me refiero, profesora. Claro, ese es un link que usan ellos para poder entrar a su... esta es una empresa auditora que ha hecho este examen de auditoría voluntario tributario, ¿no? Y ha encontrado esta situación, ¿no? O sea, ellos... por eso, léanlo, y si se encuentran con este tipo de cosas como esto que está diciendo Keila, este es el link, básicamente, ¿no? Pero lo esencial es de que ha practicado la auditoría tributaria preventiva. Eso es lo esencial. Entonces, habría que leer, y cuando te encuentres con estos links, no ignóralos, pues, ¿no? Ignóralos, porque en realidad son los links que ellos tienen, son cuadros, ¿no? Esos cuadros no les va a servir de mucho, por eso no los he puesto.
Ya, profesora, gracias. Ya listo. Entonces estamos quedando que esta exposición que fue el día martes, vamos a uniformizar las cosas. Esta exposición del día martes, donde incluye los principales conceptos de lo que era la auditoría tributaria, bueno, vamos a subirla también, ¿no? Después tenemos la otra exposición del día de hoy, que ha sido en base a a ver, las funciones, qué cosa es la SUNAT, cuáles son sus principales funciones, cuál es la finalidad de la SUNAT, a qué se dedica la SUNAT básicamente, cuál es la misión, la visión de la SUNAT y por qué se pagan impuestos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Aquí está. ¿Cuáles son los principales regímenes tributarios en el Perú? Hemos hablado del RUS, del RER, del impuesto general, del régimen general de la renta, ¿no? Y estos son algunos diapositivas que tienen que ver con el RUS, con el régimen general de la renta. Juan Carlos, precisísima una declaración mensual regresando montos no reales, puedo hacer una ratificatoria, me conlleva una multa, tengo duda. Yo creo que sí. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, la SUNAT está perdonando varias cosas, pero lo que no te perdona es cuando te equivocas, ¿no? No sé si normalmente en la primera cuando es una primera rectificatoria no hay multa, eso era en el régimen general. Ahora esto es lo que está puesto, pero si ahora con el bendito RER, me imagino que debe ser lo mismo, ¿no? A la segunda modificatoria sí hay multa, pero a la primera no. Sería cuestión que averigües. Pero ahora la SUNAT está perdonando casi todos los vencimientos, pero las multas no creo que perdone. Yo creo que es la misma dinámica. O sea, habría que leer el código, ¿no? En la parte del RER. Sí. Bueno, entonces eso sería para el tema de la primera parte de auditoría tributaria y concluimos con las 5 categorías del RUS, ¿no? Bueno, chicos, tenemos que obedecer lo que dice el bendito sílabus. Acá se los voy a mostrar porque no hay otra. Acá dice, ¿no? Auditoría tributaria, aplicación de procedimientos de elaboración. Eso es al final, ¿no? Acá. Estos papeles de trabajo sí podemos verlo en la auditoría tributaria. Un poco difícil va a ser, pero bueno. Y acá los conceptos básicos de auditoría tributaria. Después viene, la próxima semana veremos clasificación y objetivos de la auditoría tributaria. Pero yo quiero también hablar un poco del código tributario, del impuesto general a las ventas, del impuesto a la renta, ¿no? Y tener algunos casos, ¿no? Puntuales. Ya, después acá te dice etapas del proceso de auditoría. Etapas del proceso de auditoría. Bueno, ahí hay que profundizar, ¿no? En las etapas, ¿no? Según lo que dice el sílabus, hay que profundizar en eso. Y finalmente, antes de la primera evaluación, tenemos que llegar a papeles de trabajo. Pero esta unidad, esta semana, la cuarta, no entra en el examen, según lo que me dicen, ¿no? Ya. Entonces, papeles de trabajo e informes de auditoría no entraría en el examen, entraría para la otra unidad que está acá, ¿no? Que se menciona con el desconocimiento del crédito fiscal. Ya. Bueno, claro, yo voy a tratar de que esto sea, por ejemplo, yo considero que acá en la auditoría tributaria y en clasificación de objetivos tendríamos que hablar también un poco del código, ¿no? El código tributario, ¿no? Pero si me mandan clasificación de objetivos, yo voy a traer adicionales, ¿no? Voy a traer cosas adicionales como el tema del impuesto general a las ventas, el código tributario, el impuesto a la renta, ¿no? O sea, nosotros sabemos que como tributaristas que somos, el impuesto a la renta son 5, ¿no? ¿Sí? El primero es a los alquileres, el segundo es a las ganancias, perdón, a las utilidades, el tercero es por la ejecución del comercio,
La cuarta categoría es para los independientes y la quinta para los trabajadores que están en planilla, ¿no? Entonces eso vamos a verlo. Considero que eso hay que verlo. Ya, así que me parece que aquí podemos ver clasificación, objetivos, pero considero que hay que ver el impuesto a la renta, hablar sobre los impuestos a la renta, la naturaleza, etcétera, hablar del IGB, hablar del código tributario, ¿no? ¿Y por qué hago este énfasis, ¿no? Porque, disculpen con mucha humildad, aquí desconocimiento del crédito fiscal, yo más llamaría todo un desarrollo del crédito fiscal, ¿no? O sea, el tema del crédito fiscal. Para eso nosotros ya hemos tenido que tomar qué significa el impuesto general a las ventas, hay una ley, ¿no? Y ahí comienza la danza, ¿no? Ahí ya, chicos, comienzan los asientos, ¿ya? Ahí ya comienzan los asientos de compra, los asientos de ventas, ahí comienzan casos, ¿no? Vamos a traer casos como el que acaba de comentar, por ejemplo, nuestro amigo acá en el chat, ¿no? El RER, acá he visto Juan Carlos, ¿no? Ha hecho una pregunta, ya igual, ¿no? Vamos a tener ya más casos, ¿no? Más casos prácticos. ¿Por qué? Porque yo les tengo que dar primero la teoría, ¿no? ¿Qué significa para poder hablar de reparos tributarios tenemos que saber la ley, ¿no es cierto? Y después ya comenzamos, ¿no? Que de repente alguna monografía chiquita, pero igual, ¿no? O casos puntuales que tengan que ver con el desarrollo de algún cálculo, ¿no? De algún cálculo, y eso también va a ser dejado en la tarea, ¿no? Ya, entonces eso básicamente, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la exposición y la grabación del día de hoy, que venía como manda el sílabus, la última parte, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto a estos dos diapositivas? Creo que están clarísimas, más la tarea y los dos videos, ¿no? ¿Lo vieron? No. Ah, no, les falta uno, pues, no, vamos a verlo, ¿ya? Un momento. Sí. Construir un... Listo, vamos a continuar ahora con el video que tiene que ver ya un poco centrando la idea en el tema de la SUNAT. Temas de la SUNAT, funciones de la SUNAT, por qué tenemos que pagar impuestos y eso. Vamos a continuar y viene el siguiente video. Un país con mejores colegios, grandes hospitales, modernas comisarías, hermosos parques, plazas, carreteras y puentes solo es posible si todos los peruanos contribuimos pagando nuestros impuestos. Porque gracias a este aporte que brindamos, el Estado puede construir todo lo que necesitamos para vivir mejor. Y es aquí donde nace la labor de la SUNAT, una institución que se encarga de recaudar los impuestos de todos los peruanos, garantizando que cada uno cumpla con pagar el aporte que le corresponde. Además, cumple con la función de orientar y asistir a los contribuyentes, informándoles cómo, cuándo y dónde les corresponde pagar sus impuestos. Por eso, es muy importante que sepas que la SUNAT recauda impuestos cada vez que te venden y el vendedor te entrega un comprobante de pago. Cuando emites un recibo por honorarios como trabajador independiente, cuando un empleador te paga por planillas, o cuando tu arrendador te hace entrega del recibo de arrendamiento. Y con este especial encargo encomendado a la SUNAT, el gobierno peruano puede administrar todo lo recaudado para emprender distintos programas sociales o invertirlo en importantes obras públicas destinadas a construir un mejor Perú para todos. SUNAT. Ok. Listo. Entonces, esto sería la primera parte
Y para completar la idea vamos a continuar con la exposición del día de hoy. Listo, entonces ya vimos qué significa la auditoría tributaria, ya vimos quién es el encargado de ejercer la auditoría tributaria o fiscalizadora acá en el país, es SUNAT, fue creado con la ley. Ya vimos también que existen regímenes tributarios, cuáles son, ahí están, ¿no? Lo hemos visto en la exposición. Y básicamente eso, ¿no? Pero también tenemos que saber que existe un régimen único de contribuyentes, ¿no es cierto? Ya un poquito bajando al llano, ese régimen único de contribuyentes puede ser tuyo, puede ser tú, puede ser yo, ¿no? Y ya un poco esto lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es sentar las bases de lo que viene en la próxima clase. Si bien es cierto, clasificación de objetivos de la auditoría tributaria puede ser un capítulo, ¿no? Unas diapositivas, pero yo voy a ahondar ese tema, ¿no? Y el tema es que vamos a manejar, aquí con estas clases que estamos dando el día de hoy, estamos sentando las bases para poder hablar sobre el código tributario, el impuesto general de las ventas, el reglamento de comprobantes de pago, el impuesto a la renta. Y cuando hablemos de impuesto a la renta tenemos que hablar de 5 impuestos a la renta, el de primera categoría, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, ¿no? La quinta categoría que grava a todos los trabajadores dependientes, la cuarta categoría los recibos honorarios, la tercera categoría que grava a las empresas que ejercen el comercio y en los casos de ganancias a los bienes suntuarios y los alquileres, ¿no? La primera categoría. Entonces eso hay que verlo, ¿no? Entonces la finalidad que yo veo, y un poco regresando al sílabus, a ver chicos, hay que organizarnos, ¿no? Es que en la segunda parte del curso yo estoy viendo de que vamos a ver probablemente, por ejemplo, el desconocimiento del crédito fiscal. Nosotros como contadores sabemos que el desconocimiento del crédito fiscal es simplemente una partecita de un montón, ¿no es cierto? Ya. Y aparte es consecuencia de algo grande, ¿ya? Entonces, para eso nosotros tenemos que ver, por ejemplo, una liquidación de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, para poder llegar a este desconocimiento fiscal, nosotros tenemos que, ahí dice la unidad incluso, la aplicación de procedimientos de elaboración de papeles de trabajo relacionados con la renta de medición del IGB. Nosotros tenemos que hacer una liquidación de impuestos, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza, pero por eso, para poder, acordémonos que la transmisión de conocimientos, o sea, la transmisión, el traslado que yo realizo de conocimientos hacia ustedes, es un proceso, ¿no? Y este proceso no culmina hasta que ustedes hayan obtenido esta información y la hayan digerido y la hayan aprendido, ¿no es cierto? Entonces, este proceso de aprendizaje tiene etapas, ¿no es cierto? La primera parte es sentar las bases de esta segunda parte práctica, si queremos llamarle, ¿no? Porque esta segunda parte práctica también va a tener un contenido teórico, ¿no es cierto? Entonces, probablemente la primera parte sea así un poco de lecturas, pero la segunda parte ya no, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, el capítulo, la unidad 2, la semana 5, en donde nosotros hablamos del crédito fiscal, ¿no es cierto? Para mí es el crédito fiscal, tenemos que hablar del impuesto general de las ventas, ¿no es cierto? Pero ya con prácticas, ¿no? De frente al grano, como se dice, las compras, las ventas, el registro de compras, el registro de ventas, que ya lo sabemos, obviamente la parte teórica, algún caso práctico, o 1 o 2 o 3, no lo sé, de la liquidación del impuesto general de las ventas, ¿no? Esa liquidación mensual, donde nosotros en algunos casos obtenemos un crédito fiscal y en algunos no, ¿no es cierto? Obtenemos un crédito fiscal, a favor o en contra, ¿no? ¿Cómo es que se aplica? ¿Cuál es la dinámica de trabajo? Ahora el IGB justo, ¿no? También tenemos que ver el IGB justo y como ven es una mezcla, ¿no? Es una mezcla, pero nosotros no podemos llegar a esa mezcla si nosotros antes, arriba, no hemos hablado de la ley del impuesto general de las ventas, ¿no es cierto? Y vemos todos los tamices del impuesto general de las ventas. Acordémonos que los grandes, nosotros como contadores,
no somos, nuestra naturaleza no es impositiva, ¿no es cierto? Es doctrinaria, ¿no? Los contadores tenemos en base ¿qué? La doctrina contable. La doctrina contable está basada en las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales financieras, los principios contables, ¿no? Y las NIAs, ¿no es cierto? Esos son el plan contable general, ¿no? Empresarial, el que está ahora en este año en vigencia. Entonces, todas esas herramientas son las bases de los cimientos de nosotros los contadores como doctrina contable. Por otro lado, tenemos el tema tributario, ¿no? El tema tributario es un tema impositivo de cada país, que es válido porque tienes el código tributario, que tienes el impuesto general a las ventas, la ley del impuesto a la renta, el reglamento de comprobantes de pago y el IGB justo y los regímenes y toda la parafernalia del tema tributario. Pero nuestro origen, nuestras bases, nuestros cimientos es la doctrina contable. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la norma internacional, de acuerdo a las normas internacionales financieras, que son las bases, son los cimientos, al plan contable general, a la dinámica de cuentas. Eso es nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Ahora, todo eso tiene que ir abonado y aplicado de la mejor manera y de acuerdo a estas normas establecidas con las bases tributarias de cada país. O sea, cada país tiene sus bases tributarias y esas bases tributarias se aplican de acuerdo a las normas establecidas internacionales, que ya están reconocidas, ¿no es cierto? Eso es nuestra labor como contador, ¿ya? Y emitir estados financieros de la mejor manera y de la manera correcta y veraces y limpios y transparentes y de acuerdo a los principios y valores establecidos, ¿correcto? Esa es nuestra finalidad y nuestra función. Es una función bastante difícil, diría yo. Yo también lo he trabajado en práctica y es una carrera bastante sacrificada, pero la hemos escogido y sigamos para adelante. Entonces, como verán, chicos, para yo llegar a esta parte, ¿no? A mí solo me ponen, para mí son señales, ¿no? O sea, el tema de crédito fiscal, ya tengo en mi mente ejercicios de liquidaciones de IGB, casos de cómo no y sí, y obviamente un sustento tributario teórico y un pequeño caso probablemente, ¿no? Reparos tributarios también, ¿no? Reparos tributarios también hay casos, ¿no? También tenemos que hablar de los reparos tributarios, las bases legales, etcétera, que están en el Código Tributario. Pero casos, ¿no? Casos, ya... O sea, las tareas que se van a dejar acá, por lo que estoy mirando, son prácticas, ¿ah? En Excel, la mayoría, por lo que estoy mirando. Acá liquidación del IGB, reparos tributarios al impuesto a la renta, obvio. Para eso hay que leer, ¿no? Hay que leer lo que les voy a dar. Las infracciones y sanciones también, casos, ¿no? Aplicativos, un caso, qué infracción encuentras, etcétera. Y las elaboraciones de papeles de trabajo está un poco aunado a la primera parte, ¿no? O sea, acá siento que esta parte es papeles de trabajo, informe de auditoría, ¿no? Acá, de auditoría, porque están hablando de la auditoría tributaria, ¿correcto? Pero acá ya no, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando del IGB, ¿no es cierto? Del impuesto general a las ventas. Y aquí tenemos que realizar los papeles de trabajo que se realizan para la determinación del impuesto general a las ventas, sus reparos y sus infracciones y sanciones, ¿no? Que se elabora dentro de una contabilidad normalmente, ¿no? Y tiene que trastocarse, no sé, pues el registro de compras oficial, el registro de ventas oficial, ¿no? Porque hay unos formatos. Ahora todo es electrónico, ¿no es cierto? Y los sistemas, los software de contabilidad tienen los formatos ya establecidos, ¿no? Así te los venden ahora, ¿no? Eso, ¿no es cierto? Y estos papeles de trabajo probablemente ya no son papeles de trabajo, ¿no? Ahora todo es electrónico, son formatos, ¿no? De trabajo y son electrónicos. La tercera parte tiene que ver con determinación, el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Por eso les digo, o sea, básicamente aquí tenemos que sentar las bases del impuesto general a las ventas, del impuesto a la renta, del código tributario, ¿no? Y no es solamente clasificación de objetivos, no es solamente etapas del proceso de auditoría y no es solamente papeles de trabajo, para mi concepto humilde, ¿ya? Aquí veremos estos puntitos, pero considero de que aquí para poder yo tomar esto de acá abajo, porque esto va a ser práctico, todo,
¿ya? Aquí va a haber liquidaciones de IGB, liquidaciones de reparos, liquidaciones de infracciones y liquidaciones al momento. Un caso que te digo determina el impuesto general a las ventas, determina el crédito fiscal. Estos son los datos y estos son los formatos, ¿no es cierto? Todo es electrónico y bueno, lo tienen que resolver, ¿no es cierto? Ese es el caso del IGB. Y en el caso del impuesto a la renta, igual. Como ya sentamos las bases arriba, abajo tenemos que hablar del impuesto a la renta, ¿no? Y acá tenemos que hablar, entiendo yo que aquí han querido hablar sobre el impuesto a la renta de tercera categoría, por lo que estoy tratando de comprender, ¿no? La correcta determinación del impuesto a la renta, porque bueno, determinación de gastos solamente lo haces con la renta de tercera categoría, porque cuarta y quinta no, determinación de adiciones y deducciones, infracciones y sanciones, la versión de... Claro, o sea, básicamente esto es, lo vamos a hacer, ¿no? La parte teórica, un poquito, pero aunado viene el caso, ¿no? O sea, ya la cosa cambia, ¿no? La cosa ya no es, va a ser la parte teórica, pero va a venir un caso, ¿no? Un caso, por ejemplo, acá estoy viendo 1, 2, 3, 4 casos, ¿no? 4 casos del impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Un caso de infracciones y sanciones, un caso de adiciones y deducciones y un caso de desconocimiento de gastos o una monografía contable, ¿no? Que tenga que ver con la determinación del impuesto a la renta, ¿no? O 2 o 3 monografías contables, porque ustedes son ya de octavo ciclo, ¿no? Entonces, octavo ciclo ya está para determinar, ¿no? Determinar un impuesto a la renta, ¿ya? Claro que no vamos a llegar a utilidades, pero bueno. Pero sí a la determinación del impuesto a la renta, que es lo más importante. Ahí termina la tercera unidad, entiendo. Y la cuarta y última unidad está hablando sobre la relación laboral, o sea, todos los impuestos que tengan que ver con el efecto laboral, ¿no? Nacimiento de la relación laboral, reparos tributarios. No, claro, estas son las leyes laborales, ¿no? Todos los tributos laborales. Y bueno, ya, y todo lo que tiene que ver con las planillas, todo lo que tiene que ver con el impuesto a la renta quinta categoría, ¿no? Eso es. Entonces aquí vamos a hablar de planillas, probablemente, ¿no? Probablemente se habla de aplicación, procedimiento de elaboración de papeles de trabajo para la determinación de tributos laborales. A ver, la práctica, ¿no es cierto? Nacimiento de la relación laboral, reparos tributarios, inspecciones laborales. Ok, pero en concreto, esta última parte es ver cómo se hace un plame, ver cómo se hace una planilla. Hay un mundo de cosas, ¿no? La planilla de construcción civil, por ejemplo, es una planilla recontra rica de poder saber. La planilla de empleados, la planilla de obreros. En el Excel podemos hacer cómo es el asiento contable, ¿no? Cómo es que haces la asignación de esos gastos. Cómo está el tema del FP, cuáles son las tablas, acá hay un mundo, ¿no? En el tema laboral hay un mundo. Y por último podemos finalizar con un caso práctico que tenga que ver con el PLAME, ¿no? Podemos traer un tutorial de la SUNAT y meterlo ahí cómo se activa, o por último las pantallas, metes acá y el caso lo podemos resolver. O sea, como verán, chicos, yo humildemente estoy mirando acá, pero considero de que la única parte teórica es esta primera parte, ¿no? Lo demás ya arrancamos con práctica, por si acaso, ¿ya? Cuando hablemos ya de la quinta unidad en adelante, ya arrancamos con práctica, ¿ya? Pero para eso tenemos que sentar las bases acá arriba, pues, ¿no? Hablar del impuesto general a las ventas, hablar del impuesto a la renta, de los 5, qué significa cada cosa, hablar de lo que significa la salud, hablar de todo eso, que ustedes le han hablado, bien bonito, bien hablado, ya. Ok, todos vamos a hablar acá. También si quieres podemos tocar las etapas del proceso de auditoría y los papeles de trabajo no se llaman papeles de trabajo, o sea, se siguen llamando papeles de trabajo, pero ahorita para lo que es auditoría tributaria, los auditores utilizan los papeles de trabajo, pero ahora todo es electrónico, pues, ¿no? Y aparte las auditorías tributarias están suspendidas, pues, ¿no? Por el tema del COVID. Entonces, eso sería, ¿ya? Eso sería más que todo el tema. Entonces, por ahora, hasta la tercera sesión y cuarta probablemente va a haber teoría. Pero a partir de la quinta unidad, de la quinta semana, o sea, después del examen,
ya aquí ya vamos a empezar a ver casos prácticos, ¿no? Asientos contables, casos y más asientos contables, cómo lo contabilizas, porque el caso puede estar ahí, lo solucionas, luego lo presentas, qué bacán, todo. ¿Cómo contabilizas este caso? ¿Cómo haces un asiento de diario? ¿Y qué efectos trae en el tema del gasto? Si es que hubiera, ¿no? El tema de lo que es planilla, definitivamente hay un efecto directo a lo que es carga laboral, ¿no es cierto? Eso es toda una teoría, ¿no? Incluso hay tesis que se dedican a los costos laborales y su influencia en la rentabilidad de la empresa, ¿no? Porque los costos laborales inciden en la rentabilidad de alguna u otra manera. Ahora, ¿qué costo es el laboral? Es el que afecta a esa rentabilidad. Eso se ve en lo que es costos laborales. Pero el impuesto general a las ventas, como les vuelvo a repetir, vamos a hablar bajo el tema de todos sus efectos, ¿no? Tiene que el IGB justo, hay varias cosas que conversar acá. O sea que tomen ustedes como se dice, como guía, ¿no? Porque yo también lo voy a tomar como guía, pero considero de que hay que agregar, ¿no? Hay que agregar, porque acá te dice bien claro, aplicación de procedimientos y elaboración de papeles de trabajo relacionados con la correcta determinación del IGB. Ya, entonces hay que hablar de eso. Y para hacer eso nosotros tenemos que agarrar un registro de ventas, el formato oficial aplicado por la SUNAT con el decreto legislativo, el registro de compras, el formato especial aplicado por la diferencia de los IGBs, como es el registro, aplicar una liquidación del impuesto general a las ventas y verificar los casos que tengas, cuando tienes más IGB, cuando tienes menos IGB, cuando tienes crédito fiscal a favor, cuando tienes crédito fiscal en contra, y cómo es el tratamiento de esos dos, cómo es el tratamiento contable, cómo se registra este crédito en el diario, ¿no es cierto? Entonces, no solamente tenemos el formato del registro de compras oficial, del registro de ventas oficial, la liquidación, la diferencia, sino también tenemos el registro contable, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver. O sea, cada operación va a tener no solamente su liquidación, su efecto de cómo se origina, sino también cómo es que se contabiliza en los estados financieros. ¿No es cierto? Listo. Después de ahí los reparos tributarios, igual, ¿no? Los reparos tributarios del impuesto general a las ventas hay también, igual, cómo se originan, qué tipos de reparos tributarios podrían haber. Vamos a ver casos prácticos y todo va a ser en Excel, ¿no es cierto? Y los trabajos ahí se van a dejar en Excel, pues, ¿no? O sea, para que ustedes lo desarrollen. Y tienen que, los casos prácticos obviamente que estos casos prácticos van a ser muy similares a los hechos en clase, ¿ya? Para que ustedes ahí ya lleven una correlación. Claro, puede haber un videíto, puede haber el PPT, de la teoría, la parte teórica, la parte de videíto, pero después viene el Excel donde se aplica el tema del caso práctico. Este caso práctico va a ser muy parecido a la tarea, ¿no es cierto? Vamos a entrenar eso, ¿no? O sea, el caso práctico que hagamos en el de crédito fiscal, que van a haber varios casos prácticos, ¿no? Y con crédito fiscal a favor, con crédito fiscal en contra, cómo se contabilizan, ahí por lo menos hay dos, ¿no es cierto? ¿Cómo es el IGB justo? ¿Cómo se contabiliza el IGB justo en una RER, por ejemplo? ¿No? Eso vamos a verlo, ¿ya? Igual en el reparo tributario, ¿cómo se contabiliza ese RER? ¿Cómo se contabiliza ese reparo tributario? ¿No? En el caso de una RER, ¿la puede hacer? ¿No la puede hacer? Eso lo vamos a ver también. En el caso de las infracciones y sanciones, bueno, eso es más fácil, pero igual, ¿qué tipo de infracciones y sanciones puede haber? Pueden existir casos, ¿no? El caso y el asiento contable. El origen, el caso y el asiento contable. Y ese asiento contable o ese caso que vayamos a ver en clase, no igual, pero muy parecido, vamos a dejar ejercicios como tarea, ¿no es cierto? Aquí todavía no veo que lleguemos a hacer una monografía contable, les soy sincera, porque está hablándose solamente de casos aislados, ¿no? Hasta ahí no, pero ya más adelante sí veo monografías contables que podríamos aplicar. Acá el impuesto a la renta también, solamente el impuesto a la renta, pero aquí en la cuarta unidad, ya con planillas, me puedo dedicar una clase entera a ver lo que es planillas, dejarles una planilla de construcción civil o una planilla de empleados, ¿no es cierto? Y la siguiente clase ya podríamos hacer una monografía contable que incluya todo,
¿no es cierto? Asientos de compras, asientos de ventas, liquidación de IGB, de crédito fiscal, el cálculo del impuesto a la renta al final cuando termines tu periodo, la elaboración de una planilla, el asiento de una planilla, ¿no es cierto? Todo en Excel, porque no les voy a pedir tampoco que hagan cosas que no es imposible hacerlo por el momento, pero todo en Excel, ¿no es cierto? Sin necesidad de recurrir a grandes cosas, ¿no? Podemos tener ahí en la última parte unos 5 casos, ¿no? Unos 5. Y esos tareitas, esos sí van a ser monografías. Claro, no te voy a pedir que hagamos una monografía de 12 meses. Pero te puedo pedir una monografía, pues, ni tampoco te voy a pedir una monografía de una empresa industrial, ¿no es cierto? Porque una empresa industrial es engorrosa y aparte tiene costos, ¿no es cierto? Y es larga, ¿ya? Así que eso sería más o menos el tema. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con la exposición, después de haberles visto el tema acá todavía tenemos una exposición más, un poco cerrando ya el tema de lo que es SUNAT, habiendo visto el último videíto, vamos a continuar con la exposición redondeando las ideas respecto a las funciones de SUNAT, sus atribuciones, los regímenes tributarios, ¿no? Pero ya ahondando ya como personajes independientes, ¿no? Tenemos al régimen único de contribuyentes, ¿no es cierto? El régimen único de contribuyentes que lo conocemos todos nosotros, es un registro informático, ¿no? Ya más específico, que consta de 11 dígitos, el trámite es gratuito y los requisitos es tu DNI. ¿Ya? ¿Quiénes deben inscribirse en el RUC? Ahí está, las personas naturales, sociedades conyugales, asociaciones indivisas, personas jurídicas que practiquen comercio, industria o servicios. Principalmente, quienes no realizan una actividad económica por la cual les perciben ingreso, quienes no deben inscribirse en el RUC, sujetos que perciban los de distinta categoría y los no domiciliados, ¿no es cierto? Modificaciones del dato de RUC, ahí está. Para modificar, entras tú con tu clave SOL, ¿no es cierto? Y modificas. Yo les traigo estas pantallas para que ustedes puedan un poco recordar, ¿no? Porque presumo que ustedes manejan estos temas. Estas son las cosas que se pueden modificar. Ahí está, ¿no? La clave SOL. La clave SOL es está en la SUNAT, te lo dan, es personal por cada contribuyente y con eso realizas todas tus operaciones. Accedes al sistema, tramitas, cambias usuario, creas buzón, etc. La clave SOL es la responsabilidad de cada contribuyente, eso sí es cierto. Los regímenes tributarios, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Pero bueno, acá está más grande, ¿no? Está más específico. El nuevo régimen único simplificado, el nuevo RUS, está con el decreto legislativo 937 y modificatorias. Bueno, yo les amplío porque les cuento que para que ustedes lleguen al primer examen yo tengo que dar 15 preguntas por cada semana. Entonces yo tengo que sacar 15 preguntas de estas diapositivas de acá, ¿correcto? Listo. Entonces tienen que leer estas diapositivas, ¿ya? Para que puedan resolver el examen que van a poner los coordinadores. Porque yo voy a sacar las preguntas de aquí, ¿sí? ¿Quiénes pueden acogerse al nuevo RUS? Las personas naturales, sucesiones indivisas. El tema de clave SOL ahora se obtiene virtualmente. Sí, exacto, como dice Juan Carlos. Bien, muy bien, Juan Carlos. A ver, vamos a... El clima, la SUNAT ha implementado la plataforma, ha mejorado el tema del acceso y muchas cosas ahora se obtienen por el internet, ¿no? Y el tema de la obtención de la clave SOL me parece genial lo que ha hecho la SUNAT, de que se obtiene virtualmente, ¿no? Y es un gran avance, ¿no? Y hay muchas otras operaciones que antes no se hacían personalizadas. Creo que la obtención de RUC todavía no, creo que todavía tienes que ir para allá, llevando tu DNI, pero la obtención de la clave SOL sí, ¿no? Y bien, Juan Carlos, muy bien. Está atento ahí a la exposición. Bueno, ¿quiénes no pueden acogerse al nuevo RUS? Lo hemos dicho anteriormente, pero aquí ya está más centrado, ¿no? No pueden acogerse quienes realicen ventas de inmuebles, los desarrollen comercialización de combustibles líquidos u otros derivados de los hidrocarburos,
entreguen bienes sin consignación, presten servicios de depósitos aduaneros y bueno, realicen operaciones. También el tema de la inscripción de RUC, claro. A mí me preguntaron el otro día, la semana pasada, y yo tenía entendido que sí, pero igual se fueron a la SUNAT, ¿no? A sacar su RUC. Y bueno, me parece un gran avance, pues, ¿no? De que obtengas RUC y clave SOL virtual, genial, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Aquí está, de acuerdo, ubicarte en la categoría de acuerdo con su realidad económica, ¿no? Para el tema del nuevo RUS, esto es lo que pagas, ¿no? Y la categoría especial del nuevo RUS, cuota 0, dice. Hay una categoría especial, ¿no? Las que se dedican a venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos en un mercado de abastos, ¿no? Y las personas dedicadas exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que vendan sus productos en un estado natural. No deben sobrepasar 60.000 soles anuales. Ya, aquí miren, este formulario es el formulario 2010 para acogerse a la cuota 0. Si tú estás en estos dos actividades, ¿no? Entonces puedes acogerte a la cuota 0. El nuevo RUS, acá están los factores, lo que determine, sujetos comprendidos, personas naturales y asociaciones indivisas. Ahí está. Acá está más grande, ¿no? Está más específico para que puedan ustedes leerlo, estudiarlo. Declaración y pago a través del internet. Aquí está, con su clave SOL, ¿no? Bueno, si es presencial hay que pagar con esta guía pago fácil. Pero ahorita nada es presencial, creo, ¿no? A través del celular también. Los comprobantes de pago en el RUS. Boletas de venta, tickets de máquina, registradora de máquina sin derecho a crédito fiscal, guías de remisión. Exigen boletas de venta, tickets y facturas. ¿Quiénes se pueden acoger al CIS Emprendedor? Claro, este tema que estamos dando es de acuerdo al tema de la pandemia, ¿no? Este CIS Emprendedor lo ha sacado el Estado, ¿no? Hace poco. Las personas naturales no profesionales medicinales en el país y sus familiares directos que obtengan sus ingresos por actividades empresariales, desempeño de oficio y que se encuentren en categoría 1 del nuevo régimen único simplificado. Es decir, aquellos que aportan 20 soles mensuales a la SUNAT. Cobertura del CIS Emprendedor. Acá está, atenciones médicas, medicamentos, análisis, laboratorio, intervenciones quirúrgicas. Eso no había, ¿no? A raíz de la pandemia ha pasado. ¿El afiliado del CIS Emprendedor puede inscribir a sus familiares directos? Sí. A las siguientes personas: el cónyuge o concubino del titular del nuevo RUS, los hijos menores de edad, incluso recién nacidos, los hijos mayores de edad con incapacidad y permanente para el trabajo. Y acá tenemos el RER, pero ya con bases legales, ¿no? O sea, lo importante de esta diapositiva, a la anterior solamente era una cuestión general, pero aquí ya tenemos el decreto supremo, que es el 179-2014 EF y las modificatorias del artículo 117 al 124. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Sujetos comprendidos al RER, domiciliados en el país, de cajón, ¿no? Personas naturales, sociedades conyugales, asociaciones indivisas, personas jurídicas que practiquen el comercio, industria y servicios. El RER. Pero, ¿quiénes no pueden acogerse al RER? Contratos de construcción, transportes de carga, comisionistas, negocios de casinos, agencias de viajes, propaganda y publicidad, ventas de inmuebles, comercialización de combustibles, actividades de médicos y odontólogos, y bueno, entre otros. El acogimiento al RER. Acá está. Los nuevos inscritos y los ya inscritos. Hay dos formas. Los nuevos inscritos con la declaración jurada y pago que corresponda al periodo de la fecha de inicio de actividades dentro del vencimiento. Los que ya están inscritos, o sea, los que están como nuevo RUS, como el régimen MIPE tributario o el régimen general,
Tienen que hacerlo dentro del vencimiento. El régimen especial de renta están comprendidos, como vimos, estas personas, y los límites de ingresos son 525.000 anuales en ingresos. Límites de compras, 525.000 anuales. Activos fijos, 126.000. No cuentan con predios ni con vehículos. Cantidad de trabajadores, hasta 10 por turno de trabajo. Libros y registros, compras y registro de ventas. Facturas, comprobantes, facturas, boleta de venta y los demás permitidos. Pagan de renta 1.5 y están sujetos al IGB. Ahora tenemos el régimen MIPE tributario, que no lo habíamos visto. Esto está con el decreto legislativo 1269. Domiciliados en el país, personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas, personas jurídicas que practiquen estos actividades, y quienes no pueden acogerse al régimen MIPE tributario. Los que tengan vinculación en función del capital con otras personas naturales o jurídicas. Los que sean sucursales o agencias con cualquier otro establecimiento. Y si tienes ingresos netos anuales del ejercicio anterior sean superiores a 1.700 unidades impositivas tributarias. Las tasas del impuesto a la renta que utilizan ellos es el ingresos netos hasta 300 unidades impositivas tributarias, 1%, y más de 300 hasta 1.700, 1.5. ¿Ya? Estos son los pagos a cuenta y esto es para el impuesto a la renta. Hasta 15 UITs, 10%. Es bastante menos de la mitad del otro. Y más de 15 UIT, 29.5. El acogimiento para este nuevo RMT, nuevos inscritos a la declaración jurada del mes de la fecha de inicio dentro del vencimiento. Y los que ya están inscritos y quieren convertirse al RMT, pueden ser al nuevo RUS, pueden haber pertenecido al nuevo RUS, puede ser RER o régimen general, te puedes convertir también, te puedes acoger, ¿no? Como dice. Listo, a ver, ¿y cuándo? ¿Cuándo te puedes cambiar de régimen para el RMT? En cualquier periodo del ejercicio puedes ser nuevo RUS, RER, RMT, régimen general, y solo en el periodo de enero es cuando eres régimen general, RMT, RER y nuevo RUS. Cambio de régimen. Régimen general. El régimen general es todo aquello que se ejerce para el comercio, ¿no? Es el decreto supremo número 179-2004 EF y normas modificatorias. Comprende a las personas naturales, sucesiones indivisas, personas jurídicas, sociedades irregulares, contratos asociativos que lleven contabilidad independiente y otros. Actividades comprendidas. No hay restricción de actividad. Cualquier tipo de actividad económica o explotación comercial, contratos de construcción, notarios, prestación de servicios. Los comprobantes de pago y otros que documentos pueden emitir son facturas y boletas, tickets, liquidación de compra, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión y guías de transportistas. El régimen general de impuesto a la renta, bueno, son todas las actividades comprendidas, son toda actividad económica sin restricción, emiten facturas de boletas. Acá está, los tributos mensuales. La renta es 1.5 de los ingresos netos mensuales y el impuesto general a las ventas es el 18%, que incluye el impuesto de promoción municipal. Agregamos esto que las aportaciones del 9% de salud para sus trabajadores y la retención de renta en el caso paguen renta afecta de cuarta y quinta categoría. El tributo anual del impuesto a la renta es 29.5%. Bueno, aquí ya viene un capítulo de declaración y pagos que también les he querido traer. A modo de hasta ahí, ¿no? Este es el tema teórico, ¿no? Y acá ya viene un tema de declaración de pagos que tiene que ver con con el manejo de la página de la SUNAT, ¿no? Básicamente, por ejemplo, con tu clave SOL puedes tú acceder a mis declaraciones y pagos
y mediante la página web puedes tú acceder a estos formatos, las declaraciones mensuales, ¿no? Esto es información general, ¿no? Vas entrando y vas tú, ¿cómo se llama? Vas entrando y ejecutando tus pagos, ¿no? Virtuales. ¿Qué beneficios trae? El aplicativo, bueno, rapidez y mayor disponibilidad, ¿no? Porque atención 7x7, 24x7, ¿no? Porque todo está, por ejemplo, en la noche puedes hacer tus transacciones, ¿no? En los formularios, información sugerida de los libros electrónicos, de otros formularios, coeficiente de renta, pagos anteriores, afectación de impuestos, disponibilidad de reportes. Tienes tus reportes a la mano, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo renta cuarta, pero también tengo renta quinta a veces, ¿no? Cuando enseño en universidades, estoy en planillas temporales, aparte tengo el estudio, ¿no? Pero en el estudio estoy como renta de cuarta también, ¿no? Porque emito recibo honorarios. Al final tengo cuarta y quinta, ¿no es cierto? Entonces, pero mi libro, todo lo que es de cuarta, prácticamente me lo lleva la SUNAT. Yo no tengo ningún libro porque como todo es electrónico, simplemente emito y cuando quiero emitir mi recibo y mi declaración, él me emite mi libro, ¿no? Y yo simplemente lo veo, chequeo con lo que he grabado, porque no hay otra forma ahorita, y valido, ¿no? El tema de quinta, la empresa que me contratara por temporadas es la que lleva la quinta y también todo el contenido final lo tiene la SUNAT, ¿no es cierto? Finalmente ella es la que tiene en su nube todo grabado. Bueno, los beneficios son dos, ¿no? Rapidez y mayor disponibilidad son varios, ¿no? Facilidad y modernidad, ¿no? Hay una nueva plataforma, hay un marco normativo, hay un uso más rápido de los aplicativos, o sea, hay varias cosas que asistencia, te brinda ayudas, alertas. Ha mejorado, ¿no? Ha mejorado bastante. Los pagos son virtuales, ¿no? Ahora, tarjeta de débito, crédito, todo es virtual. Se ha habilitado todo este tema del pago virtual, ¿no? Pero sigue existiendo la vía presencial, ¿no? La vía presencial que normalmente utilizan para el pago del impuesto de los alquileres, ¿no? ¿Ya? Los comprobantes de pago. Bueno, el reglamento de comprobantes de pago, ¿no es cierto? ¿Estamos acá? No. Hemos bajado, ¿no? A ver. Acá está. Los comprobantes de pago, ¿no? La ley marco el comprobante de pago, es el decreto ley 25632. ¿Ya? O sea, no estamos profundizando ahorita, ojo. Simplemente estamos dando algunos datos, ¿no? Ya la próxima clase vamos a comenzar a profundizar, ¿no es cierto? Vamos a profundizar el código tributario, cuál es la ley marco, la historia de este tema del marco del código tributario, ¿no? Cómo se originó, el tema del impuesto general a las ventas, es una ley, ¿no es cierto? El tema del reglamento de comprobantes de pago, miren acá no solamente es el reglamento de la resolución de superintendencia 007, sino que hay un decreto ley que creó bajo esta ley el reglamento de comprobantes de pago. Tercer tema. Y cuarto y último tema, el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Entonces esos 4 libritos, de alguna u otra manera, tenemos ahí en la próxima clase, la próxima semana, 4 temas que ver, ¿no? No sé si lo vemos, probablemente el próximo jueves, el martes veamos, porque tenemos que hacer la dinámica, también prepárense para la dinámica, que les tengo que hablar de la dinámica. Al final de la exposición de esto voy a hablarles de la dinámica de trabajo, ¿no? Y entonces, 9:40, ya. Esta ley marco de comprobantes de pago que creó el reglamento de comprobantes de pago, ¿no? Y bueno, mejor lo dejamos acá. Acá nos vamos a quedar, ya, vamos a suspender la grabación. Un minuto, por favor. Bueno, aquí nos vamos a quedar en el reglamento de comprobantes de pago para la siguiente sesión, siendo hoy día 15 de octubre. Muchas gracias por la clase. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias.